Listo, entonces muy buenos días, les damos la bienvenida a la charla Oportunidad de Vino Verde en Colombia. Verde, qué pena. Esta charla es con motivo de la celebración del aniversario número 75 de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y para hablarnos de este tema nos acompaña el ingeniero Ricardo Mejía. Ricardo se desempeña como gerente regional de América Latina para el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, EPRI, y es responsable de fortalecer la posición de EPRI a nivel internacional dentro de la región de América Latina, así como de fomentar la colaboración de los miembros y las partes interesadas en apoyo de la misión de EPRI de promover la energía segura, confiable y limpia en todo el mundo. Entonces, bienvenido, ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación y ya le doy eh, la palabra para que continúe usted con la presentación. Muchas gracias, Diana. ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la pantalla, la presentación? Ahí lo escuché. Entonces, muchas gracias. Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias a Universidad del Valle por la invitación que nos están dando para, a partir de EPRI, compartir lo que nosotros vemos como oportunidades, retos y desafíos del hidrógeno verde. Como Diana lo acaba de comentar, yo soy Ricardo Mejía y soy gerente regional para América Latina en el Instituto de Investigaciones de Energía y Electricidad. El compendio de esta presentación es tener oportunidad a ustedes de mostrar lo que estamos haciendo dentro de EPRI para poder lograr este objetivo que tenemos a nivel mundial de descarbonización y carbono neutro a 2050. Entonces, todos los proyectos, investigaciones que estamos haciendo, obviamente esos proyectos, investigaciones, pues son los retos, desafíos y oportunidades que vemos en el sector energético. También quiero tomar la oportunidad, porque siempre es importante hacerles conocer qué hacemos como EPRI. Entonces, en esos términos vamos a hacer esta presentación. Cualquier duda, comentario, entiendo que la logística es al final de la presentación y yo estoy a la disposición de ustedes. Gracias. Comenzamos. Voy a contarles un poco acerca del EPRI, quiénes somos. EPRI es un instituto de investigación en energía y electricidad internacional. Tiene un origen americano. En este año 2022 estamos cumpliendo ya 50 años de existencia como EPRI. El origen es americano, sin embargo, van a ver en unos slides adelante, unas diapositivas adelante, la presencia internacional que hoy en día tenemos como EPRI. Es un instituto de investigaciones sin fin de lucro que realizamos investigaciones para promover energía segura, confiable, asequible y limpia para el beneficio público. Nuestros miembros representan el 90% de la energía que se genera en Estados Unidos y tenemos una presencia en más de 45 países con más de 450 miembros del instituto. Normalmente cada año recibimos como fondos de financiamiento por parte de los miembros alrededor de 440 millones de dólares para desarrollar investigación, desarrollo e implementación, que es un punto muy importante. 3 pilares importantes de EPRI es, 1, la colaboración. Nuestra plataforma colaborativa no se compara con ninguna otra, simplemente por tener presencia en 45 países y tener 450 miembros, la colaboración, el aprendizaje que se hace entre los miembros y nosotros, tecnólogos, reguladores, universidades, institutos, es muy amplia. Mitigamos el riesgo de la incertidumbre para actuar solo, abordamos desafíos globales y conectamos una red global de pares. El otro punto, el otro pilar que sostiene a EPRI es la credibilidad. La investigación es independiente y es guiada por nuestra misión de beneficiar siempre al público. Ofrecemos soluciones objetivas, una trayectoria demostrada y una investigación con base científica en la que podemos confiar. Entonces,
todo esto, estas investigaciones, desarrollos e implementación que hacemos siempre es con un objetivo de beneficiar al público. Mucha investigación, muchos documentos, muchos papers, hasta herramientas mismas son abiertas al público. Entonces, ustedes mismos pueden ingresar, buscar algún tema y van a encontrar algún paper disponible de EPRI. Nuestra experiencia, como ya comenté, este año cumplimos 50 años de existencia. ¿Y a qué nos dedicamos como EPRI? No simplemente es un instituto de innovación, de investigación, sino a través de estos 50 años, la realidad es que hemos desarrollado muchas guías, herramientas, softwares, reportes, y tenemos un equipo especializado por cada tema de energía y electricidad. Entonces, obviamente podemos ayudar a las empresas a reducir costos, a aumentar la productividad, a mejorar la operación, a mejorar el mantenimiento, a mejorar la gestión de activos, a tener herramientas para hacer la planeación, hacer análisis de redes, frecuencia, voltajes, temas de baterías, vehículos eléctricos, generación nuclear, generación fósil, generación renovable, transmisión, distribución, ingeniería. Todo eso es lo que nos dedicamos y en lo que podemos apoyar a las empresas. Entonces, en grandes términos, esto es lo que somos como EPRI. Nuestra visión es ser un líder mundial en el avance de soluciones de ciencia y tecnología para un futuro energético limpio. No simplemente es el tema de electricidad, sino hoy en día es el tema de electricidad y energía. La misión es promover energía segura, confiable, asequible y limpia para la sociedad a través de la colaboración global, la innovación científica y tecnológica y la investigación aplicada. ¿Dónde nos enfocamos? Primero, todo el tema de investigación y desarrollo nace del tema de innovación. Ese es el principio nuestro, el tema de innovación. Entonces, independientemente de que tenemos ya programas de investigación y desarrollo para cada tema técnico, nuestro inicio siempre es un tema de innovación. Entonces, al año invertimos alrededor de 50 millones de dólares para temas de innovación. Innovación llamamos, por ejemplo, temas que aún no están comercialmente disponibles, temas de incubadoras, blockchains, temas de reactores avanzados, temas de nuevos materiales. Eso se llama innovación. Después tenemos 5 sectores de investigación. El primer sector es energía nuclear. Llevamos 50 años en investigación en energía nuclear. Entonces, lo que hace EPRI pues es ver todo el tema de reactor, generador, combustible, química, agua, procesos, guías, para poder apoyar al sector nuclear en cuanto a la seguridad, operación y mantenimiento. Si ustedes saben bien, la parte nuclear, que es una parte muy importante en energía, se rige principalmente por reguladores y por seguridad locales y regionales. Entonces, cuando un regulador le indica a una central nuclear que tiene que pintar el tubo o tiene que mejorar la calidad del material o tiene que mejorar la radiactividad y bajar la radiactividad de materiales, entonces lo que hace la empresa nuclear viene con EPRI y pregunta a nosotros qué guías tenemos, qué herramientas tenemos, qué soporte podemos dar para poder dar cumplimiento a esa regulación que está siendo solicitada. Esta es la parte de energía nuclear. El segundo sector de investigación que tenemos es el suministro de energía y recursos en bajo carbón. Antes el nombre que dábamos a este sector era generación no nuclear. Pero hoy en día no podemos hablar simplemente de una generación nuclear, sino de un suministro de energía. Tenemos generación por fósil, renovable, pero también tenemos generación distribuida. Entonces, tenemos que empezar a abarcar todo ese sector, todo ese nicho, y no simplemente generación a gran escala. Y después, esto mismo de generación, tenemos que buscar
combustibles de bajo carbón. Entonces, estos se llaman recursos de bajo carbón. Aquí es donde empieza a entrar el tema de hidrógeno verde, pero hidrógeno verde no es la única solución para poder llegar al objetivo de descarbonización. También tenemos que buscar temas de captura y secuestro de dióxido de carbono. Tenemos que seguir investigando en temas de combustibles celdas, en biocombustibles, combustibles sintéticos. Entonces, no podemos hablar solamente de hidrógeno, sino tenemos que hablar de recursos de bajo carbono. El tercer sector, también de gran importancia hoy en día, es la estrategia de electrificación y energía sostenible. Vamos a ver más adelante que tanto es importante el suministro de energía, la generación, como la demanda, el usuario, porque la descarbonización de la economía tiene que ser en todos los sectores. Entonces, el tema de electrificación, que va enfocado a edificios, construcciones, temas de electromovilidad, es este sector donde estamos haciendo la investigación. Después, el tema de infraestructura de transmisión y distribución, también muy importante, porque obviamente entre más energía renovable, entre más baterías, vamos a necesitar más de activos de transmisión. Vamos a ver que con el incremento de energías renovables a 2050, la realidad es que vamos a necesitar 3 o 4 veces más lo que tenemos instalado hoy en día en transmisión, pero también es mucho más importante la distribución. La distribución que se enfocaba mucho en la demanda, una demanda estática, hoy en día es una demanda dinámica. Entonces, la distribución empieza a jugar un papel no solamente en analizar y entregar la energía de forma estática, sino que hay que analizar ahora más allá del medidor, cómo se comporta el usuario. Tenemos buses eléctricos, tenemos autos eléctricos, tenemos celulares. Entonces, la demanda ya no está siendo cíclica como era antes, y ahora tenemos que integrar esa demanda o ese pronóstico de demanda a las herramientas de planeación. Entonces, transmisión y distribución también son muy importantes. Y después tenemos la investigación de servicios integrados de red y energía. Esto se enfoca más a, obviamente, si tenemos la parte de transmisión y conectamos un electrolizador para producir hidrógeno verde, si tenemos un techo solar que está incrementando día a día la capacidad y la base instalada de techos solares, tenemos que analizar la red. Tenemos que, más que ustedes estudiando ingeniería eléctrica, ingeniería en potencia, saben muy bien que la red hoy en día tenemos que analizarla de diferente manera. Tenemos que ver cómo se comporta en términos de frecuencia, en términos de voltaje, la planeación de la red. Pues tiene que ser una planeación integrada, una planeación que incluya suministro de energía o generación, que incluya transmisión y que incluya distribución. Entonces, estos son los 5 grandes sectores en los cuales nosotros tenemos investigación y tenemos un equipo en cada tema de investigación. Después, ¿cuál es la investigación estratégica para EPRI? Pues bueno, obviamente estamos haciendo mucha investigación en recursos de bajo carbón, que ya hablamos, hidrógeno verde, combustibles celdas, combustibles sintéticos, captura y secuestro de CO2. El otro tema es el uso final y reducción de carbono en toda la economía. Pues tenemos que ver la planeación, tenemos que ver escenarios, tenemos que modelar para poder analizar la demanda y la oferta. Y confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico. Porque además de todo esto, de nuevas tecnologías que van a afectar a nuestro sistema eléctrico, obviamente tenemos el tema de cambio climático. Entonces, hoy en día el cambio climático no es como era, como lo analizamos en 100 años y que se volvía cíclico, repetitivo. Hoy en día las tormentas, calor que vemos, temperaturas altas, no es lo mismo que veíamos hace 30, 40, 50, 100 años. Entonces tenemos que analizar ese cambio climático para hacer que nuestros activos sean resilientes. La flexibilidad del sistema eléctrico, pues bueno, entre más energía renovable,
obviamente nuestra energía base, nuestra generación base, que es hidroeléctrica o que es combustibles fósiles, tienen que ser flexibles porque no es, hoy en día esta generación base realmente está sirviendo de soporte de inercia para la red. Entonces, esta inercia tiene que entrar y salir. Entonces, no es lo mismo que tuvieses una central de carbón o una central de hidroeléctrica base, a que esta central tenga que estar entrando y saliendo en el momento que la renovable, la solar o la eólica salgan de línea. Entonces, tenemos que hacer que estos activos sean más flexibles y además más resilientes. Y tenemos que analizar el desgaste de estos activos. Pues una turbina de gas, una turbina de vapor o una hidroeléctrica, tenemos que ver cómo es el desgaste de la turbina, el generador, para poder analizar este tipo de mercados. Y por último, la otra investigación estratégica es la transformación del mercado, política pública y educación regulatoria por todas estas nuevas tecnologías y nuevos servicios que están ofreciendo el sistema eléctrico. Nuestra presencia como EPRI a nivel mundial, tenemos miembros en Canadá, tenemos miembros en Latinoamérica, tenemos miembros en el sur de Europa, en el norte de Europa, en Europa Central y Escandinavia, en Middle East, en África, en Australia, Nueva Zelanda, en India, en Asia, en Corea, en Japón y en China. Entonces, esto para nosotros es de gran valor, tanto para EPRI como para las empresas que son asociadas a EPRI, porque lo que está sufriendo o aprendiendo o teniendo de experiencia India, la podemos compartir con Latinoamérica o con Canadá o con Estados Unidos o con Europa o con Asia o con África. Esto realmente, el tema de colaboración, no solamente para el sector eléctrico o energético es importante, sino también también para la parte, para cualquier sector en el mundo. Tenemos que trabajar de forma colaborativa. Este tema realmente es la única forma de avanzar y mitigar riesgos y analizar todas las tecnologías y poder llevar estas tecnologías a forma comercial. Antes de entrar al tema del cual me han invitado a platicarles, quiero hacer algunas reflexiones y quiero que realmente entendamos por qué es el auge, no el auge, por qué hoy en día se habla mucho del tema de hidrógeno verde, ¿no? Quiero que entendamos cuál es el origen, por qué lo estamos haciendo, qué estamos viendo. Y entonces, la realidad es que nos estamos enfrentando a una necesidad urgente de descarbonización de la economía completa. Por ende, una transición energética acelerada que da pie al uso de vectores energéticos diferentes, tal como es el hidrógeno verde. Entonces, es muy simple. Tenemos que descarbonizar, tenemos que llevar a un objetivo en 2050 de cero emisiones netas de carbono. Y para poder llegar a ese objetivo, tenemos que buscar otros tipos de combustibles. Y ese tipo de combustibles, uno de los más importantes, sin duda, es hidrógeno verde. Nos falta todavía mucho camino por avanzar, como vamos a ver en la presentación, en esta transición energética, porque tenemos que implementar todavía más generación limpia, tenemos que modernizar hidroeléctricas, tenemos que meter más solares, más eólicas, tenemos que electrificar y tenemos que hacer una eficiencia energética. Pero aún así, aunado a esto, para poder llegar a este objetivo de 2050 de cero emisiones netas de carbono, tenemos que implementar vectores energéticos de bajo carbono. Un dato, en 2020 la demanda mundial de hidrógeno fue aproximadamente de 90 millones de toneladas. Se estima que en 2050, para poder llegar a este objetivo de cero emisiones netas de carbono, la demanda de hidrógeno verde va a ser de 500 millones de toneladas. Entonces, por eso la importancia del tema, por eso el saber cuáles son los retos, desafíos y oportunidades que nos da el hidrógeno verde. Entonces, con estas reflexiones paso al tema.
no sin antes ver qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer en el tema de descarbonización. Entonces, toda la información que está en esta presentación, realmente hay un equipo muy importante, doctores, maestros en ingeniería, haciendo todos estos escenarios, haciendo toda esta modelación, y mi objetivo es que ustedes puedan llevarse algo de valor con esta presentación. Entonces, reducción de emisiones. ¿Dónde estamos hoy en día? ¿Cuál es qué pasa en el mundo? Bueno, aquí tenemos un reporte de 2015, cómo se muestran las emisiones anuales de CO2, de dióxido de carbono. Estados Unidos con gigatoneladas, Europa, África, América, China, India, y la realidad es que al día de hoy la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera está en 3.200 gigatoneladas de CO2 equivalentes. Es lo que tenemos hoy en día. Si no hacemos nada, si continuamos con el día a día como lo hemos hecho hasta hoy, vamos a tener un incremento en 2070 entre 3.500 y 4.100 gigatoneladas más. Y la verdad es que tanto el protocolo de París nos están pidiendo que no incrementemos en más de 1.170 gigatoneladas de CO2 equivalentes, que eso significa menos de 2 grados centígrados. Entonces, este es uno de los objetivos. Es por esto que cada uno, no solamente el sector eléctrico, energético, sino nosotros personalmente tenemos que hacer algo para llegar a este objetivo. En los 15 años pasados, 2005 a 2020, se han hecho cosas muy importantes. Aquí tenemos 4 gráficas que representan la economía completa, el sector eléctrico, el transporte y la industria y edificios. Nos vemos muy bien que de 2005 a 2020 el sector eléctrico ha sido líder en reducción de emisiones. Entonces, el sector eléctrico de 2005 a 2020 ha reducido 33% las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte también 2%, en la parte de industria un 4% y tuvimos un incremento en la parte de edificios y construcción del 3%. Pero se han estado haciendo cosas. Ahora, camino al 2030. Tenemos que hacer eficiencia, generación más limpia y electrificación. Entonces, para 2030 se tiene un objetivo de reducir en 50% las emisiones de CO2. Entonces, esto significa triplicar el ritmo de reducción de carbono en toda la economía. Ese es el objetivo. Para cumplir el objetivo 2030, se necesita hacer electrificación que va a impulsar la reducción de emisiones de bajo carbón, la electrificación y la energía limpia, que son las energías principalmente renovables. Entonces, aquí empezamos con el tema muy importante de escenarios. ¿Qué acontece porque podemos hacer una electrificación avanzada o una electrificación simple, ¿no? Por ejemplo, el tema de casas, el tema de edificios, o ir a buscar electrificación en transporte pesado, en aviones, en transporte marítimo, que eso obviamente sea una electrificación avanzada. Entonces, si tenemos una electrificación avanzada, tenemos que reducir 66% de emisiones de CO2 en el sector eléctrico. Si no tenemos una una electrificación avanzada, entonces tenemos que reducir en 80% las emisiones de CO2 en el sector eléctrico. ¿Qué significa esto en términos de matriz energética? Bueno, aquí empezamos a tener datos muy importantes. Uno es, primero, este es un análisis de nosotros.
tenemos una herramienta que se llama RIGEN, que analiza, que es una planeación energética que ve tanto los recursos, la oferta, la demanda, los precios. Entonces, este es el primer escenario que tenemos. Aquí tenemos la historia en 2010 a 2020 del lado izquierdo, cuánto tenemos en capacidad de gigawatts. Esto estamos siempre referenciando principalmente el tema de Estados Unidos, ¿no? Que es donde hemos comenzado con los escenarios y con las modelaciones. Tenemos un escenario de referencia para 2020, de 2020 a 2030. Este escenario de referencia es seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo hoy en día. Después tenemos un escenario de 50-30, que es bajar 50% de emisiones de CO2 en 2030. Esto es con una electrificación estándar, normal. Y el último escenario es bajar 50% de reducción de emisiones de CO2 a 2030. Y esto es con una electrificación acelerada. Entonces, si no tenemos electrificación acelerada, ustedes se pueden dar cuenta del incremento que tenemos que hacer en términos de renovables. Aquí empieza a jugar ya el tema de almacenamiento, el tema de solar, el tema de eólicos. Seguimos teniendo ciclos combinados a gas, pero ahora con captura de CO2 y almacenamiento. Y tenemos ciclos combinados normales, sin captura de CO2. Cambios claves en la red en una década, pues es el aumento de las instalaciones eólicas y solares anuales de 2020 a 2030. Si ven aquí la gráfica, estamos analizando que va a incrementar de lo que hemos instalado hoy en día de 2 a 3 veces más la tasa anual de la década anterior. Entonces, sin duda, la parte eólica y solar, y más por el tema de reducción de precios, de costos, se tienen que seguir instalando para ayudar a la descarbonización. También juega un papel importante la energía nuclear avanzada y nuevas centrales de gas para equilibrar energías renovables. Esto es, tenemos que de alguna forma darle inercia al sistema eléctrico. Entonces tenemos que meter energía nuclear avanzada y nuevas centrales de gas. Aumento de la electrificación. Vemos más autos eléctricos en 2030, de incremento de 45 a 75% y demanda eléctrica. Y también vemos la parte de electrificación y, muy importante, construcción de transmisión y distribución para soporte de renovables y electrificación. Entonces, esto es la foto de lo que estamos analizando, los escenarios que vemos de 2020 a 2030, simplemente para bajar en 50% la reducción de emisiones de CO2 en el sector eléctrico. Pero ¿qué pasa más allá del 2030? Obviamente tenemos ya objetivos a 2050, que es carbón neutro o cero neto de emisiones de carbono a 2050. Entonces, ya vimos la parte de 2000, ya vimos la parte de 2030. Vamos, tenemos que analizar qué tenemos que hacer de 2030 a 2050 para poder llegar a ese objetivo de cero neto. A mí esta diapositiva me gusta mucho, muy ilustrativa de cómo está hoy en día el ecosistema energético actual. Cómo está la energía primaria, que es renovables, nuclear, gas, petróleo, carbón, bioenergía. Cómo está la conversión, el almacenamiento, la entrega y el uso final. Entonces, podemos ver que hoy en día usamos hidrógeno, usamos renovables, tenemos refinación, tenemos almacenamiento de gas, tenemos amonia, que son combustibles sintéticos, tenemos transporte, tenemos industria. ¿Qué va a pasar o por qué es tan importante lo que hacemos nosotros como ingenieros, como futuros ingenieros en el sector energético? Porque si queremos lograr ese objetivo a 2050 de descarbonización, el sector energético, el ecosistema energético se va a ver de esta manera. Entonces,
esta es la importancia de recursos o combustibles en bajo carbono. Esto es la importancia de seguir investigando y de continuar entendiendo los retos y desafíos que tenemos en términos de captura de CO2, en términos de usuario final, en términos de demanda y en términos de oferta. Entonces, el ecosistema energético está cambiando totalmente. Tenemos que entenderlo, tenemos que vivir con esto y tenemos que ver cómo llegar a ese objetivo de descarbonización. Entonces, vamos a analizar los escenarios. Esto es cómo llegar a 2050 a carbón neutro. Existen varias vías para apoyar reducciones de carbono en toda la economía energética. Por ejemplo, eficiencia y electrificación, que ya hablamos, que son principalmente los objetivos para 2020 a 2030. Las opciones comerciales actualmente son limitadas para áreas difíciles de reducir objetivos de reducción profunda de carbono, es decir, transporte pesado, el mismo transporte ligero, vehículos o aviones o camiones para minería. Esos son nichos difíciles de descarbonizar. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar el tema de investigación, desarrollo e implementación. Y tenemos necesidades significativas y oportunidades para apoyar la transición a combustibles de bajo carbono. Esto es ahora como nuestro análisis como EPRI. Estamos viendo en 2020 el escenario de referencia en 2050 y tenemos dos escenarios en 2050. Uno, tomando en cuenta todas las posibles tecnologías que existen para remover dióxido de carbono. Y el otro escenario es sin tomar en cuenta tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 y una limitación en bioenergéticos. Entonces, el cambio es total. Y aún así tenemos un incremento en toda la matriz energética. Entonces, si nos enfocamos un poco más en el escenario de 2050, cero netos de emisiones de carbono, sin tomar en cuenta tecnologías de secuestro y almacenamiento de carbono y una limitación de bioenergéticos, podemos analizar y podemos ver todas las tecnologías que tenemos que implementar. Obviamente ya la parte solar de techos, generación distribuida, está avanzando. La parte solar de termosolar también está avanzando. Tenemos que seguir instalando solar fotovoltaica. Offshore wind es también muy importante. Onshore wind, seguir implementando. Almacenamiento, hidrógeno, gas con captura, nuevas centrales de ciclo combinados, carbón con captura, biocombustibles, hidroeléctricas, muy importante y más en nuestra región, en América Latina, geotermia y nuclear. Entonces, tenemos que meter nueva capacidad en gas para poder mantener la inercia de nuestro sistema. Tenemos que, hay un decremento en la capacidad de factor y tenemos que cambiar a captura y almacenamiento de CO2, renovable, gas natural, hidrógeno verde. Estos son un poco los vertientes energéticos que estamos viendo a 2050. La capacidad de adiciones en renovables y almacenamiento, con escenarios de no incluir carbono y secuestro de CO2. Incremento aproximadamente en 2.000 gigawatts en solar, 1.000 gigawatts en eólica, 600 gigas en almacenamiento, 1.200 gigawatts en electrólisis y tenemos que invertir entre 3 y 4 veces más el incremento en líneas de transmisión. Entonces, esta es el mix de capacidad que estamos analizando en Estados Unidos para poder dar cumplimiento a el objetivo 2050 de carbón cero, de emisiones de carbono cero, tomando en cuenta tecnologías para secuestro y captura de carbono
y sin tomar en cuenta estas tecnologías. Entonces, aquí se pueden dar cuenta de toda la matriz de tecnologías que tenemos que implementar y tenemos que investigar, desarrollar, y dentro de estas está el hidrógeno verde. Un poco cómo se ve el ecosistema con todas las opciones a 2050. Tenemos renovables, tenemos nuclear, tenemos carbón, gas natural, bioenergía, petróleo. Cómo generamos la electricidad y cómo entregamos esta electricidad al usuario final. Esto es tomando en cuenta todas las tecnologías posibles que existen. Si nos vamos ahora, no solamente las tecnologías, tenemos que tomar en cuenta la parte económica. El tema de cuánto va a costar el gas, cuánto va a costar el carbón, cuál va a ser el costo el mercado de CO2. Entonces, tomando en cuenta todas estas variables, y si tenemos costos altos de petróleo, de gas, de captura, entonces las renovables van a liderar y la electrificación van a liderar la reducción de emisiones de CO2. Ahora, si nos enfocamos a que el hidrógeno verde, la electrólisis, van a dar tendencia a la reducción de carbono y de emisiones de CO2, y vamos a reemplazar la energía fósil, es así como se ve el ecosistema energético. Entonces, voy a regresar un poco para que puedan analizar los tres escenarios. Esto es tomando en cuenta todas las opciones, todas las tecnologías posibles. Esto es tomando en cuenta que las renovables van a ser los que van a dar ese objetivo de 2050, y esto es tomando en cuenta que la electrólisis va a dar el objetivo a 2050 como pilar principal. Entonces, necesidades de investigación, desarrollo y demostración en el ecosistema energético bajo en carbono. Ahora, uno de mis objetivos en esta presentación es hacerles el conocimiento de ustedes qué es lo que estamos haciendo como EPRI. O sea, ya tenemos el modelaje, ya tenemos los escenarios, ya sabemos la demanda, ya sabemos la oferta, conocemos las tecnologías, cuál todavía tiene un gap para desarrollar hasta escala comercial. Entonces, a partir de todo ese conocimiento que tenemos que hacer y que cada uno tiene que hacer en su región, en su estado, en su país, porque tenemos que entender hacia dónde queremos ir. No solamente es hablar de tecnologías, sino cuál es el objetivo de esa tecnología, cuál es la tendencia. Nosotros como EPRI creamos una iniciativa que se llama Low Carbon Resource Initiative, que es iniciativa de recursos de bajo carbono. Como durante toda la presentación he mencionado, hidrógeno es muy importante, pero no es lo único. E hidrógeno no va a funcionar para todo. No solamente tenemos que enfocar la investigación, desarrollo en hidrógeno, tenemos que analizar todas las posibles tecnologías para llegar a ese objetivo de descarbonización. Entonces, esta es la iniciativa. Nosotros no la llamamos hidrógeno verde, la llamamos Low Carbon Resource Initiative, que es LCRI. ¿Cuál es el objetivo y el diseño de esta iniciativa? Pues la realidad es entregar una claridad para un futuro incierto. Entonces, estamos informando a todos nuestros miembros de LCRI las estrategias para llegar a cero neto. Estamos haciendo conexión con la economía global y energía, y estamos acelerando la implementación de tecnología. Estos son los tres objetivos principales de LCRI. LCRI es una colaboración, esta iniciativa es en colaboración con GTI. GTI es el Instituto Tecnológico de Gas más grande en el mundo. Entonces, tanto EPRI como GTI nos unimos para hacer esta iniciativa,
es una iniciativa que inicialmente la creamos para 5 años, de 2021 a 2026. ¿Y por qué? Obviamente se crea esta iniciativa por los retos y desafíos que tenemos hoy en día para llegar a ese objetivo 2050. Las áreas de investigación están enfocadas en hidrógeno, en amonia, en combustibles derivados y sintéticos y biocombustibles. ¿Y cuáles son los retos y desafíos de cada uno de estos? Pues, bueno, tenemos que entender cuáles son los caminos para producir estos recursos de bajo carbón, cuáles son los desafíos técnicos en cuanto a almacenamiento y entrega y uso, y cómo vamos a hacer una planeación de todos estos recursos de bajo carbón. Por eso llamamos sistemas energéticos integrados. Entonces, estas son las áreas de investigación y estos son los retos y desafíos que vemos no solamente para hidrógeno, sino para cualquier combustible en bajo carbono. Entonces, más allá del 2030, lo que hemos creado en esta iniciativa son ocho subcomités técnicos. Uno está enfocado a combustibles renovables, otro a procesos de hidrocarburos, otro a procesos de electrólisis, otro a temas de entrega y almacenamiento, otros a generación de energía, otro a temas de transporte, industria y edificios, otro a temas de seguridad y aspectos ambientales, y otro a temas de planeación, ¿no? Entonces, estos son los 8 subcomités técnicos que tenemos y en los cuales estamos haciendo una investigación de estos combustibles en bajo carbono. Aquí un poco la explicación de cada subcomité. Bueno, tenemos el de producción, que es procesos de electrólisis, tenemos el de hidrocarburos, y tenemos el de fuentes renovables, tenemos el de entrega y uso, es decir, cómo vamos a transportar cualquier combustible de bajo carbono, cómo vamos a transportar el hidrógeno verde, cómo vamos a almacenar el hidrógeno verde, porque si bien saben, el hidrógeno verde tiene una gran densidad energética, pero una baja densidad volumétrica. Entonces, genera mucha potencia, mucha energía, pero a la vez el volumen es muy grande. Entonces, hay que comprimirlo, hay que almacenarlo, hay que transportarlo. Hay que entender si las tuberías de gas existentes van a poder funcionar para poder transportar hidrógeno verde o no, o qué hay que hacer, o qué materiales nuevos tenemos que implementar. Entonces, esos son todas las investigaciones y desarrollos que estamos haciendo para estos recursos o combustibles de bajo carbono. La parte ambiental y la parte de seguridad también es muy, muy importante, tanto para entender las tecnologías o estos combustibles. Hidrógeno es muy, muy explosivo y también la molécula es muy pequeña, entonces podemos tener muchas fugas. Tenemos que ver la parte de ambiental y seguridad, tanto para entender el combustible como para poder generar o crear la regulación o normatividad para poder implementar estas tecnologías. Entonces, esto es un poco, aquí yo les voy a dejar, bueno, si podemos compartir la presentación a todos los que están participando. Aquí tenemos unos documentos, unas ligas. Hay mucha información pública de esta iniciativa que tenemos, que es LCRI, de lo que estamos haciendo. Entonces, estos son de los proyectos que estamos trabajando en LSRI, enfocados a combustibles renovables, por ejemplo, gasificación avanzada, por ejemplo, evaluar el estado de los combustibles renovables, evaluar renovables más baterías, temas de renovable de gas natural. En la parte de hidrocarburos, pues estamos analizando cómo, por ejemplo, cómo modelar reformado para combustibles sintéticos. En la parte de electrólisis, obviamente estamos analizando qué tecnologías están disponibles hoy, a qué escala, a qué costo, cuáles son las ventajas, desventajas. En la parte de entrega y almacenamiento,
pues obviamente materiales, la parte de ductería, tubería de gas existente, analizar cómo se comporta la mezcla de gas con hidrógeno en una tubería. Estos son solamente por mencionar algunos de los proyectos que estamos haciendo dentro de esta iniciativa. La parte de generación de energía, por ejemplo, si podemos usar hidrógeno en un motor de combustión interna, si podemos usar hidrógeno hasta qué mezcla gas y hidrógeno en una turbina de gas, en una aeroderivada, si podemos usar hidrógeno para el encendido de calderas, para recuperadores de calor, la parte del usuario final, la parte de electromovilidad, en la parte de medio ambiente y aspectos de seguridad que ya comentamos, sistemas integrados y la cadena de valor, proyectos de la cadena de valor. Entonces, no es simple, pero aquí resumimos 70 proyectos que estamos ejecutando para seguir investigando, desarrollando, implementando hidrógeno verde y otros combustibles en bajo carbono. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de cómo nuestro equipo técnico está analizando retos, desafíos y oportunidades. Por mencionar algunos ejemplos para ustedes en términos de turbinas de gas con hidrógeno verde, bueno, estamos analizando cómo integrar hidrógeno y batería con una turbina de gas. Es un estudio de factibilidad. Después estamos viendo cómo puede operar de manera flexible el hidrógeno y la mezcla, en una turbina, la mezcla de hidrógeno con gas para poder incrementar y bajar cargas. Estamos también estudiando el impacto de hidrógeno en los álabes de la turbina. Obviamente, el hidrógeno tiene mayor poder calorífico. Entonces, tenemos que analizar si en una turbina actual de gas podemos inyectar hidrógeno y hasta qué porcentaje para no tener una afectación en los álabes. Estamos analizando el mezclado de gas natural con hidrógeno en tubería existente para ver cómo se comportan los materiales y si no, qué tenemos que investigar y estudiar. Estamos viendo cómo quemar hidrógeno en turbinas de gas aeroderivadas. Caminos para cómo usar hidrógeno en la parte de calderas y en la parte de recuperadores de calor. Y celdas combustibles a escala comercial y generación de energía de bajo carbono. Entonces, esto es un poco para que ustedes tengan en mente lo que estamos haciendo de proyectos en esta iniciativa. Obviamente, dentro de la iniciativa estamos evaluando todas las tecnologías de electrolizadores, tecnologías por membrana, tecnologías comerciales que tenemos aquí, de ThyssenKrupp, de Haldor, de Sunfire, de Siemens, de Nel, de McPhy, de ITM Power. Entonces, revisamos y le proporcionamos a los miembros o a los asociados cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías de electrolizadores existentes. Y esto también es una herramienta que estamos implementando dentro del SRI porque tenemos que revisar la parte integral del sistema eléctrico, tanto la parte de primaria de energía, la conversión, la entrega a uso, la parte de costos, la parte de oferta, la parte de demanda, la parte integral de transmisión, distribución, generación, combustibles. Entonces, este modelo es una herramienta de planeación, pero a largo plazo. Esta herramienta la estamos usando para poder simular a 2050 los posibles escenarios. Tenemos dentro del SRI otra iniciativa que se llama Low Carbon Hydrogen Accelerator, que estamos viendo cómo poder acelerar todas las tecnologías en cuanto a hidrógeno verde. Y tenemos 18 proyectos de demostración
Los 74 proyectos que mencioné anteriormente son proyectos que están, no son proyectos pilotos o proyectos de demostración, simplemente son proyectos que estamos haciendo estudios, cálculos, pero también tenemos proyectos pilotos y proyectos de demostración. Entonces aquí tenemos como el uso de hidrógeno verde para nuclear, tenemos oxicombustión, tenemos captura de CO2 en aire, tenemos electrolizadores a grandes escalas, tenemos la parte de mezclado de gas en turbinas, tenemos almacenamiento. Esto ya son realmente proyectos demostrativos que estamos ejecutando para poder mitigar esos riesgos e incertidumbres técnicas que estamos viendo en combustibles de bajo carbono. ¿Cuáles son los planes futuros? Bueno, la iniciativa empezó en 2021, tenemos 80 proyectos 2022, en 2023 estamos arrancando con los proyectos pilotos y demostrativos, y en octubre de 2023 estamos viendo el tema de clústeres de hidrógeno que voy a comentar en un minuto. Ahora, no estamos, como he comentado, tenemos que trabajar en forma colaborativa. Estos son algunos de los proyectos en los cuales el DOE, que es la Secretaría de Energía de Estados Unidos, está dedicando fondos para poder también avanzar en este tema de descarbonización. Entonces, en la parte nuclear está haciendo una inversión de 6 billones. En la parte de ciberseguridad está haciendo una inversión de 550 millones. En la parte de vehículos eléctricos, baterías, reciclado, hidrógeno limpio, está haciendo una inversión de 16 billones. En la parte de electricidad, que es cómo hacer resiliente el sector de transmisión y distribución, la parte de Smart Grid, está haciendo una inversión de 8.1 billones de dólares. En la parte fósil, 7.5, y en la parte de demostración de energía limpia, que es reactores nucleares avanzados, captura de CO2, clúster de hidrógeno, almacenamiento, está haciendo una inversión de 21.4 billones de dólares. Entonces, todo el mundo estamos en el mismo objetivo, en la misma tendencia, y tenemos que trabajar en forma colaborativa. Aquí hay algunos componentes específicos. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay 4 clústeres regionales con una inversión de 8 billones de dólares. Hay una inversión de electrólisis de 1 billón de dólares. ¿Cuál es el objetivo de invertir en electrólisis? Realmente el objetivo del gobierno americano o de la Secretaría de Energía es que en 2026 la producción del hidrógeno verde sea menor a $2 por kilogramo. Por eso están invirtiendo tanto dinero, porque tienen que hacer competitivo el hidrógeno verde para poder ser de uso comercial. También están invirtiendo en la parte de hidrógeno limpio, reciclable. Tenemos que ver cómo hay que fabricar electrolizadores, hay que hacer balance de planta. También tenemos que ver todos esos componentes que tienen que ser limpios. Y bajas emisiones y no emisiones de buses, autobuses y trenes y ferries. Entonces, siempre hay una conexión entre la cadena de valor y la tecnología. Siempre debe existir para darle viabilidad a todos estos proyectos. Algunos datos para ustedes en términos de hidrógeno, ¿cuáles son los objetivos? Obviamente hay un objetivo en cuanto a la intensidad de emisión de carbono. El objetivo es que se emitan menos de 2 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno verde producido. El objetivo es que en 2026 el costo de producción de hidrógeno verde sea menor a $2 por kilogramo y en la siguiente década sea menor a $1 por kilogramo. Por eso se está invirtiendo tanto dinero. Y se pueden producir de 50,000 a 100,000 toneladas de hidrógeno por día mínimo, como mínimo. Y en la parte de clústeres, crear clúster, obviamente ese es un reto que tenemos en hidrógeno verde, que tenemos que identificar el modelo de negocio. Entonces, por eso es la creación de estos clústeres. Se quieren tener de entre 6 y 10 clústeres. Hay una inversión de 400 a 500 millones y se quiere llegar a 1 billón y a 1.25 billones de inversión para clústeres. Beneficios, obviamente
Tenemos 54 asociados a esta iniciativa. Esto es un poco los proyectos demostrativos. Lanzamos ya la ejecución de proyecto con New York Power Authority. Estamos en un mezclado de gas y hidrógeno en una turbina. Un segundo. Estos son algunos de nuestros asociados en esta iniciativa de bajo carbón. Tenemos empresas eléctricas, tenemos empresas de gas, tenemos empresas duales, tenemos empresas de oil and gas, tenemos fabricantes y tenemos empresas de ingeniería, procura y construcción. Entonces, el enfoque no es solamente a la parte eléctrica, el enfoque es a la parte de energía y electricidad, la parte energética. Obviamente, por ejemplo, Chevron o ConocoPhillips están interesados en involucrarse en términos de combustibles sintéticos y hidrógeno verde, y por eso el interés de formar parte de esta iniciativa. Al día de hoy tenemos 54 empresas que son asociadas, y estas empresas están aportando 136 millones de dólares para hacer estos proyectos, demostraciones, investigaciones, desarrollos e implementaciones. Les voy a dejar un poco de información, que también mucha es pública, para que puedan revisar la iniciativa, dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo estamos avanzando. Un poco para concluir, que nos quedan 4 minutos. Retos y desafíos que vemos nosotros. Hay muchos retos, ya vimos los tecnológicos, pero también hay retos de políticas energéticas, retos de normatividad, de regulación, de financiamiento, de tecnología, temas como hacerlo comercial, cómo hacer un modelo de negocio, si una empresa de electricidad quiere involucrarse al tema de hidrógeno verde, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Quiere ser un productor de hidrógeno verde? ¿O quiere ser un consumidor de hidrógeno verde? ¿O quiere producir, usar la energía renovable a bajo costo, producir hidrógeno y venderlo? ¿A quién se lo va a vender? ¿A una refinería, a fertilizadores, amonía? ¿Qué quiere hacer? Entonces tenemos que entender el modelo de negocio, y obviamente un reto y desafío también es crear capital humano especializado. Si se dieron cuenta, los ecosistemas energéticos cómo están cambiando, obviamente tenemos que tener gente especializada para poder manejar esos nuevos ecosistemas energéticos. Oportunidades a largo plazo. Nuestra región Latinoamérica podrá producir grandes cantidades de hidrógeno en forma competitiva. Se estima una demanda en 2050 de 4 a 5 terawatts de electrolizadores. Este vector energético viable para lograr la descarbonización, crear cadena de valor en cuanto a fabricación, en cuanto a recursos humanos y obviamente una gran cantidad de empleos. Solamente para dejarles, para seguir reflexionando en este tema, no solo es un tema de combustibles de bajo carbono, hidrógeno verde, también tenemos que seguir analizando los requisitos para una red descarbonizada, confiable y resiliente. Es decir, nuevas capacidades de operación de la red, diseños de mercado revisados, inversión en desarrollos de redes, regulación y colaboración eficientes, planificación integrada para la confiabilidad y la resiliencia. ¿Cómo vamos a hacer toda esta integración de nuevos combustibles? ¿Dónde vamos a conectar el electrolizador? Si va a ser online, offline, cómo va a afectar la red, qué electrónica de potencia tenemos que instalar, cómo vamos a controlar, cómo vamos a manejar la demanda, la oferta. No solamente es el tema del activo del combustible, tenemos muchos retos más en términos de electricidad y de red. Por último, esto es de lo que mencioné mucho, los clústeres. Y esto es mucho el reto que tenemos en términos de modelo de negocio. Hablamos mucho de hidrógeno verde, producir hidrógeno verde, pero también y ya estamos trabajando en cómo generar estos clústeres, ¿no? Si produzco el hidrógeno, ¿quién lo va a consumir? ¿Quién lo va a transformar? ¿Quién lo va a convertir? ¿Quién lo va a usar? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Quién lo va a producir? Estos donde estamos trabajando o estamos invirtiendo mucho
para tener el modelo de negocio correcto y llegar a ese objetivo de descarbonización. Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido de gran valor esta presentación. Gracias por la oportunidad a Universidad del Valle y estamos a la disposición de ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ¿preguntas? En el chat tenemos una pregunta. Dice, ¿podría comentarnos cuál es el estado de la regulación o normas para el uso del hidrógeno? En particular, ¿conoce sobre ese estado en Colombia? Esto es fundamental para lograr las metas propuestas. Bueno, yo soy mexicano, me encargo del mercado de América Latina y lo que puedo decir de Colombia es que creo que es el país en América Latina que más avanzado está en términos de regulación, en términos de normatividad, porque es una política energética que comenzó con su gobierno pasado, de tener una hoja de ruta de hidrógeno verde, que eso es importante, saber hacia dónde va, cuáles son los puntos. Y a partir de esa hoja de ruta, creo que el mes pasado, no me acuerdo de la legislación o lo que acaban de lanzar, pero ya están indicando las normatividades, es decir, qué significa hidrógeno verde. Desde ahí comienza, ¿no? Cómo empezar a producir hidrógeno verde. Entonces, están avanzando. Va a tomar tiempo, pero en términos, la pregunta es precisa para Colombia. Creo que el camino es el correcto y creo que este gobierno va a continuar con ese camino. Entonces, yo confío que están avanzando bien y que van a tener regulación y normatividad para poder implementar este hidrógeno verde. Diego Escobar pregunta si es posible tener acceso a la presentación. No sé si te refieres a la presentación de PowerPoint. Igual en nuestro canal de YouTube, te lo voy a compartir por el chat, queda grabada toda la conferencia. No sé si haya forma, Diana, yo la puedo compartir en PDF, se las envío a ustedes y quien se las pida la podemos compartir. Listo, Ok. ingeniero, perfecto. Y yo la comparto. Tiene la mano levantada Franco Aníbal. Sí, gracias. Mira, la pregunta mía es en cuanto pues a disponibilidad de tecnologías. La hidrógeno pues es una tecnología que está en desarrollo incipiente y pues, en el mercado se impone la disponibilidad de la tecnología y la economía de la energía y lógicamente ahora tiene el componente ambiental que sea favorable al ambiente frente, digamos, a la tecnología eléctrica que está más avanzada, que básicamente pues es el desarrollo de baterías, el cuello de botellas, del cuello de botella, pues uno ve que de pronto la opción del país es en cuanto ser asertivo en la elección de tecnología. Ya yo creo que ya aquí se cometió un error grandísimo cuando se optó por el biocombustible, por ejemplo. Eso fue un error fatal en cuanto a planeación de energética. Entonces, ahí está el dilema, es, bueno, ¿me caso con la tecnología de hidrógeno o sigo desarrollando la tecnología de almacenamiento de energía? Entonces, ese sería como, digamos, ese dilema a resolver. Creo que hay que analizar todas, ¿no? Obviamente significa tiempo, significa inversión, pero se está haciendo en el mundo. Entonces, ese es un tema importante, el tema de colaboración. Invertir en un proyecto piloto o en un proyecto demostrativo es mucho tiempo, es mucho recurso y es mucho dinero. Si trabajamos en forma colaborativa, nosotros tenemos 18 proyectos de demostración invirtiendo y puedes aprender de ahí, creo que de ahí podemos mitigar riesgos técnicos y decidir por dónde irse. Aunque hay que analizar todas las opciones. Yo hace 2 semanas que estaba en un foro, una persona dijo que
el megawatt más caro es el que no se genera. Entonces tenemos que analizar técnicamente todas las posibilidades. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Ricardo, muchísimas gracias No, ustedes. de parte de la universidad. Esperamos poder algún día venga a Cali y atenderlo como. Sí, señor, con gusto. Con mucho gusto. Y esperamos que no sea ni la primera ni la última. Y en verdad, como EPRI, nos da mucho gusto poder compartir con ustedes todo lo que estamos haciendo. Tienes que decirme cuándo vienes a Colombia y ahí mismo buscamos para que haga una pasadita por Cali. Sí, señor. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Chao.